Entonces vamos a leer, ¿cierto? En relación a este nuevo código, antiguo código para algunos. Em, y vamos a... ahí sí, ahí sí. Vamos a ver, mira, en esta actividad, ¿cierto? Se invita a reconocer las diferentes formas de manejar información, ¿ya? Y cómo esta se está utilizando en sistemas masivos de servicio a nivel mundial. ¿Ya? Se espera además que reconozca que los datos han tomado cada vez más importancia para resolver problemas y ayudar a las personas. Además que las computadoras pueden ayudar en el proceso del uso de datos tanto en cantidad, en tipos de procesos, como en la presentación de estos. Y obviamente valorar las TIC como una oportunidad para informarse, investigar y reconocer que existen diferentes tipos de datos y diferentes formas de representar información en una computadora, que hay grandes oportunidades como también riesgos y desafíos. Bien, entonces vamos a trabajar más interiormente en estos dos conceptos, datos e información y su representación básica en el computador. Entonces, la idea es que acá, para ir completando esta parte de la guía, busquemos alguna diferencia, ya con alguna noción que ustedes tengan en relación a estos dos conceptos, ya al concepto de datos y al concepto de información, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay, cierto, entre datos e información? ¿Qué creen ustedes que podrían diferenciar entre uno y otro? Si quieren pueden ir escribiendo en el chat o también pueden activar su micrófono. Ya, ya ver. Entonces dice, Diego, uno está desordenado y el otro ordenado. Ya, la información es lo que entrega los datos. Ya, y... Ok. Ya, entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir lo que es un dato? Por ejemplo, ¿ustedes podrían dar el ejemplo de un dato? ¿Qué podría ser? Ya, un número. Ya, o sea, nosotros podemos decir que, por ejemplo, un dato puede ser, un dato quizás puede ser 23. ¿Ya? Otro dato quizás puede ser 1. Otro dato puede ser 45, ¿cierto? Entonces, estos datos, como para que ustedes igual vayan colocando una idea de interés, ¿cierto? Para que ustedes vayan colocándole también ahí para que vean la diferencia. eh, un dato entonces sería como una representación de alguna situación, ¿ya? Porque el dato a nosotros nos va a servir como para representar un hecho, pero que tampoco tenga algún sentido concreto, ¿ya? O sea, no vamos a darle un sentido al dato, ¿ya? El dato simplemente es, por ejemplo, el primer número 23 era la cantidad de personas conectadas que estamos en la videollamada ahora. Entonces, 23 es 23, el dato, ¿cierto? Pero
Como no va acompañado de nada, tenemos que ayudarnos de la información, ¿cierto? Ahora, Sería como, ya el dato hay 25 personas porque las demás no se pudieron conectar. Esa sería la información. claro, la información es como trabajar el dato, ¿cierto? Es Claro. procesar este dato, ¿cierto? Porque el dato nosotros podemos decir, no sé, 45. Ya, y quizás podemos decir, 45 es el dato y la información es 45% de votos obtuvo un candidato de una comuna de una región de Chile ayer, ¿cierto? En las elecciones de este fin de semana. Entonces, nosotros podemos darle un sentido, ¿cierto? Al dato, ¿ya? Porque nosotros en matemáticas, nosotros trabajamos con datos. ¿Ya? Y le damos un sentido a esta información que nosotros obtenemos. Por ejemplo, cuando nosotros generamos un problema de la vida cotidiana, ¿ya? Uno extrae los datos del problema, los trabaja, llega a un resultado, pero falta la información, la respuesta, ¿cierto? Y la respuesta al problema es la información, ¿cierto? La información que se extrae a partir de los datos, ¿cierto?, que yo tuve para desarrollar mi problema. Porque muchas veces, si ustedes, no sé si es que, bueno, yo creo que la mayoría igual ha estado en el caso, de que revisan todo el problema y se les olvida escribir la respuesta. Y les bajan puntos por no escribir la respuesta. ¿Ya? Y eso se basa básicamente porque eh, no están entregando la información que se está pidiendo. Porque muchas veces, no sé, hagamos un ejemplo. Estamos revisando un problema de edades. La edad de Juanito es el doble del triple de la edad de la hermana menos la edad del padre y todo suma 45. Entonces al final uno saca todos los datos, ¿cierto? Obtiene cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, saca todo, pero se le olvida dar la respuesta. Entonces, un número, un dato, no es lo que se le estaba pidiendo. Se le estaba pidiendo responder una pregunta. ¿Cuál es la edad de cada integrante de la familia? Entonces, esa respuesta la tienen que dar con información. Ya no la pueden dar con datos tampoco. No pueden colocar 15, 25 y 32, porque ustedes tienen que responder la edad de cada familia. Del padre era tanto, la edad de la mamá era tanto, ¿cierto? Entregar información, trabajar con ese dato para poder llegar a un resultado satisfactorio. Eh, no hay problema, tía Giovanni. Estamos recién comenzando, así que de ahí se colocan al día con lo que vimos anteriormente hace unos minutitos atrás. Bien, y de ahí los colocamos presente al finalizar la clase. Bien, entonces, diferencia entre dato e información. El dato es el número, ¿cierto? O es, muchas veces cuando nosotros hacemos encuestas, nosotros recopilamos datos. ¿Ya? Entonces, el dato no solamente va a ser numérico, puede ser, por ejemplo, un color. ¿Qué color te gusta? Café, verde, marrón, negro, blanco. ¿Ya? Ojo, no, el dato no necesariamente siempre va a ser un número, ¿ya? Eso es importante que lo tienen que manejar, ¿ya? Un dato perfectamente también puede ser un color, una profesión, una acción, ¿ya? Un objeto, ¿ya? Pero lo que nosotros hagamos con ese dato, cómo lo procesamos, lleva a lo que es una información, ¿ya? Entonces, esa es lo que ustedes como que tienen que buscar y definir en este aspecto de la letra A, ¿ya? Y desarrollar en la B un ejemplo en que maneje diferentes datos y observen cómo estos datos se pueden convertir en información, ¿ya? Entonces ahí, bueno, ahí ya recién acabamos de ver varios ejemplos, ¿cierto? En donde ustedes pueden tomar alguno de ellos o buscar otro extra para poder escribir ahí cómo eh, se manejan estos diferentes datos y estos además, a su vez, ¿cierto? Se pueden convertir en información. Bien, ahora, siguiente pregunta, número 2. Dice, ¿sabes o tienes alguna idea de cómo un computador maneja los datos? ¿Alguien sabe cómo un computador recibe los datos? ¿O cómo los maneja? ¿Cómo los procesa?
Bueno, el tema de la recepción de la información, claro, lo maneja a partir, ¿cierto?, de un procesador, ¿cierto? Sí, exactamente. Y a lo que se refiere también el Matías, eh, el computador, claro, maneja sus datos con el procesador, claramente, que es como su motor, ¿ya? Que es el que le da la, 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 la capacidad, ¿cierto?, de poder generar toda esta información y la recibe, claro, a partir de sensores externos, ¿ya? Puede ser, si yo, por ejemplo, con el pad, yo arrastro mi dedito sobre el pad y el mouse se mueve, entonces yo le estoy diciendo al computador que si yo arrastro mi dedo hacia la derecha, el mouse se mueve hacia la derecha. Si yo lo arrastro hacia la izquierda, se va hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, ¿ya? Lo mismo va a pasar con el teclado, ¿ya? Si yo con el teclado presiono una tecla específica, va a generar un cambio específico en lo que yo esté haciendo. ¿Ya? Si yo, y eso mismo el computador lo lee, lo recibe, lo procesa y lo ejecuta. ¿Ya? Entonces, muchas veces uno, bueno, lo hace ya después de manera automática, ¿cierto? Pero uno como que de repente no se detiene a pensar qué es lo que se genera dentro del computador, ¿ya? O sea, qué es lo que el computador hace para que nosotros podamos tener una idea más clara sobre de qué manera nosotros vamos a fomentar esta relación entre el dato que nosotros le damos al computador y lo que él nos entrega como respuesta, ¿ya? Pero en sí, respondiendo a la pregunta, ¿cómo un computador maneja los datos? Primero los recibe a partir de distintos, eh, llamémoslo, periféricos, ya puede ser un mouse, puede ser un teclado, puede ser una tableta digital, puede ser por voz, ya actualmente eh, podemos darle órdenes al computador para que ejecute cosas, puede ser un lector de huella para que se desbloquee, podemos incluso en algunos computadores hacer gestos con la webcam para que también ejecute acciones. Entonces hay muchas formas en cómo el computador recoge esta información y la transforma, ¿ya? Entonces, ahí obviamente el computador dentro de su procesador o microprocesador va a tener un mundo de operaciones que las hace a una velocidad muy alta, ¿ya? Obviamente igual va a depender de la velocidad, de la capacidad que tenga este procesador para poder convertir estos datos en información, pero eso es como básicamente lo que él hace, ¿ya? Es como una función. Él recibe, ¿cierto? Los, eh, recibe, ¿cierto? Estos datos del exterior, los toma y los convierte, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Lo puede hacer tanto, y ojo, y esto es algo tanto mecánico como no mecánico, ¿ya? Resulta que acá uno cuando yo coloco, por ejemplo, el mouse, coloco un dedito para arriba y para abajo, lo hace de una manera. Pero si yo coloco dos dedos paralelos y los subo y los bajo, va a ser como un scroll de mouse. Entonces va a depender mucho el cómo yo mecánicamente le otorgo una orden para que él esté obviamente programado para que lo haga, ¿ya? Porque obviamente no funciona siempre de la misma forma, pero eso es como una idea para saber, ¿cierto?, en relación a este procesamiento de datos de parte de los computadores en general. ¿Ya? Sí, sí, eso básicamente es lo que nosotros tenemos que considerar. Ahora, si te dijera el número 16, ¿qué significa para ustedes el número 16? ¿O qué necesitan saber para poder decir algo sobre este número? Por ejemplo, si yo digo el 16. Hola, hola Paula, buenas tardes. No, está bien, tranquila. Bueno, pero la Paula como llegó tarde va a votar. Paula, si yo le digo número 16, ¿qué significa para usted ese número? Yo simplemente digo 16.
¿Qué me respondería usted? ¿Alguna respuesta? Mm, depende, ¿eh? Depende, Pedro. Depende. Quizá usted lo pueda asociar a, claro, al sistema hexadecimal, pero va como no tanto más allá de buscar un significado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo les dijera un número cualquiera, ¿ya? Para no ir más lejos, ¿ya? Un número cualquiera. Quizás si yo digo 2021, alguien va a pensar, ah, es el año en el que estamos. Quizás alguna otra persona lo va a asociar con el precio de algún objeto. Quizás alguien lo va a asociar a la cantidad de metros que hay de un lugar a otro. Quizás alguien más lo puede asociar a un sinfín de cosas, ¿ya? Entonces, lo que signifique para uno un número, ¿ya? Tiene que tener va a ser muy subjetivo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a necesitar un contexto, ¿cierto? Para que nosotros podamos interpretar ese dato, ¿ya? Nosotros podemos tener miles de datos, ¿ya? Nuestro cuerpo cada segundo recibe miles de estímulos, ¿ya? En la vista, em, el sentir calor, sentir frío, eh, en, en el tacto, ¿ya? Entonces uno recibe miles de estímulos cada segundo y uno los interpreta dependiendo obviamente de lo que uno esté trabajando, ¿ya? El escuchar, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de datos más como abstractos, como los números, ¿ya? Porque recordemos que los números no existen, ¿ya? O sea, los números en la vida real no existen, ¿ya? O sea, uno no va a ver un 20 caminando en la calle, ¿ya? Uno no va a ver un 5 cruzando la calle, ¿ya? Un 40 manejando un auto. Eso no va a ser así, ¿ya? O sea, los números son algo, son un invento, ¿ya? Que nos ayuda a solucionar situaciones, ¿ya? Que es una herramienta, ¿ya? Y que son 100% abstractos. O sea, nosotros podemos ver un número dibujado, ¿ya? Pero este número va a ayudarnos a poder representar información, ¿ya? Entonces, claramente necesitamos un contexto para poder decir algo del número, ¿ya? Em, Quizá, bueno, alguien puede decir número 16 y lo va a relacionar con una serie, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás en la serie había un personaje llamado número 16. Entonces, eh, ahí cada uno, ¿cierto? Puede llevar el contexto dependiendo de, ¿cierto? Pero es importante necesitar información, así como lo expresaba Loreto. Necesitamos saber información para poder dar un veredicto a raíz, ¿cierto? De un número, ¿ya? Entonces, ¿qué significa para mí 16? Quizás para mí signifique muchas cosas, ¿ya? 16 puede ser la fecha de ayer, ¿ya? Porque ayer estábamos 16 de mayo. Puede ser quizás la, la cantidad de candidatos que había en la comuna de Puerto Montt para concejal, no sé. O quizás 16 puede ser la temperatura actual que tengo en mi casa. Quizás 16 puede ser, no sé,
la cantidad de estudiantes que van a haber mañana en mi clase. 16 puede ser, no sé, la edad que estaba en tercero medio. 16 puede ser muchas cosas, ¿ya? Pero necesito saber el contexto, necesito saber la pregunta para yo poder formular y decir algo de este número. Ya, quizás me preguntan ayer, ¿a qué fecha estábamos ayer? Estábamos a 16 de mayo. Entonces ahí yo ocupo el número con un contexto, ¿cierto? Entrego información, ¿cierto? Para poder dar a conocer, ¿cierto? Lo que significa este número. Y acá es muy cierto de que el computador también necesita este contexto para que nosotros podamos obtener el resultado que nosotros necesitemos. Porque el computador, si bien es cierto, es una máquina que, entre comillas, digámoslo, procesa información, ¿ya? Nosotros tenemos que darle el contexto para lo cual nosotros queremos trabajar, ¿ya? O sea, nosotros no podemos llegar y ponernos no sé, a ver, me imagino yo a reproducir música en un en un reproductor de PDF, porque la verdad es que el programa no está hecho para reproducir música, ¿ya? O ponerme a, a editar videos en Word, quizás un poco en PowerPoint, pero no en Word. Entonces, ahí claramente hay programas que están hechos específicamente para realizar un tipo de información, hay otros que están exclusivamente hechos para poder estar, quizás voy a usar Vegas para editar videos, em, o quizás necesito hacer un mix de canciones, entonces voy a usar otro programa para poder hacer eso, o quizás necesito editar una fotografía y voy a instalar, no sé, Photoshop o cualquier otro similar y voy a hacerlo, pero necesito saber qué me va a ayudar para poder que el computador sepa qué va a hacer. O sea, tampoco nosotros podemos llegar y dar esa información. ¿Ya? Ahora, pero de trasfondo de toda esta información y los datos, ¿cierto? Que nosotros hemos estado hablando, ya por casi media hora, tenemos que irnos más concreto a lo que nos va a llevar al trabajo de esta guía, aparte de responder estas preguntas. ¿Ya? Y acá la pregunta B hace referencia a esto, ¿ya? Y nos preguntan si es que ustedes conocen el sistema AXI, ¿ya? ASCII, sí, ASCII, ¿ya? El sistema ASCII, ¿ya? Si ustedes conocen información al respecto de esto, si lo habían escuchado antes. Ya, bueno, yo sé que obviamente los que estaban el año pasado sí han escuchado del sistema porque lo vieron el año pasado, pero de aquellos que son nuevos en el lectivo, ¿habían escuchado alguna vez ese concepto? ¿Alguna relación? Ya, el Pablo sí, la Cata no. Ya. Bueno, pero lo bueno es que esta pregunta no se responde directamente con lo que ustedes saben. Ya, entonces, para ello nosotros vamos a buscar información. ¿Ya? Entonces, como ayuda, yo les había dicho acá arribita que habían unos links. Y el primer link que tenemos acá, vamos a permitir, vamos a revisar lo que aparece acá en Wikipedia. ¿Ya? Y acá dice que ASCII, ¿ya? Que tiene un nombre de descendencia estadounidense, es, bueno, American Standard Code for Information Interchange. O sea, un código estándar estadounidense para el intercambio de información. ¿Ya? O sea, esto es un código. ¿Ya? Ahora, este código, ya dice que fue creado en 1963 como una evolución de los códigos que se utilizaban antes en telegrafía. ¿Ya? Y este código, ¿cierto? Utiliza 7 bits, ¿ya? Para representar caracteres, ¿ya? Como los que podemos ver acá en la imagen de la derecha. Em, y actualmente se está em, empleando un bit adicional, ¿ya? Em,
para poder empezar a extender, ¿cierto?, nuestros caracteres, porque al principio, claro, teníamos solamente algunos, cada vez fue evolucionando y actualmente dice que define códigos para 32 caracteres no imprimibles, de los cuales son la mayoría caracteres de control que tienen un efecto sobre, sobre cómo se procesa el texto, más otros 95 caracteres imprimibles que se les siguen en la numeración, empezando por el carácter espacio. ¿Ya? Este código es como súper técnico, ¿ya? Y en este código se utilizan los, que los vamos a ver un poquito más abajo, eh, se utilizan ceros y unos para poder decir la combinación de ceros y unos significa una letra. Así como lo veíamos en la clase pasada con la clave Morse, una combinación de guiones y puntos significa una letra o un número o un símbolo. En este caso, el código AXI trata de que nosotros podamos generar estos mismos códigos, pero con una misma cantidad de caracteres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la clave Morse nosotros usamos un símbolo, o para algunas letras usamos dos símbolos, o para otras letras usamos tres símbolos, cuatro símbolos, los números usábamos cinco símbolos, e incluso había una letra que era la ñ que usaba cinco símbolos también. Entonces, para no generar esa confusión de un símbolo, dos símbolos, cuatro símbolos, se decidió, ¿cierto?, generar este código que nos permitía a nosotros poderlo ver de una manera más amigable, ya que teníamos una cantidad específica de valores, ¿ya? Entonces, podíamos ver, por ejemplo, qué es lo que nosotros podíamos obtener al momento de combinar estos ceros y unos, ¿ya? Eh, el código AXI tiene mucha relación con el código binario, ¿ya? El código binario era un valor de 8 dígitos, ya que combinadas entre ceros y unos, podía formar una letra, ya podía formar un, ¿cómo se llama? Una orden, ya para darla en programación, ¿cierto? Se utiliza mucho para poder generar, bueno, hablando de programación, programación bien arcaica, ya, porque ahora prácticamente los programas están haciendo todo, ya, pero la programación en su fase inicial todo se trató de dar órdenes a partir, ¿cierto?, de estos códigos binarios que, como ven, hay muchos, ¿ya? Pero estos son los caracteres que no se pueden imprimir. Por ejemplo, yo no puedo imprimir un retroceso. Yo no puedo decir, el 000100 va a ser retroceso. ¿Y eso qué? ¿Retroceso qué? Que no hay, ¿cierto? O un acuse de recibo, o una fin de transmisión, o una consulta. Por eso se llaman órdenes no imprimibles, ¿cierto? Porque no se puede imprimir. ¿Ya? Un separador de archivo, un separador de grupo, un suprimir, ya quizás sea la tecla del, ¿cierto? La tecla escape, ¿ya? Pero la verdad es que no tenemos como la relación en cómo vamos a obtener un símbolo directo a partir de ese código. Pero sí hay caracteres imprimibles en AXI, en donde vamos a tener nuestras famosas letras, ¿cierto? Nuestras letras, nuestros números, nuestros símbolos, que están representados todos en códigos, ¿ya? Entonces, el código AXI tiene relación a esta columna de código binario, ¿ya? El código que tenemos a continuación, que es ese que dice DEC, ¿cierto? Que es con decimal, son los códigos que nosotros usamos con el ALT, ¿cierto? Yo creo que muchas veces, o más de alguno, ha tenido que apretar ALT 64 porque no encontró la arroba en ningún lado, ¿ya? O muchas veces también se utiliza el Alt 92, que era para hacer el slash al revés, ya que son códigos que por lo general se utilizan bastante más. O algunos colocan el Alt 1 o el Alt 2 para hacer caritas felices, ¿ya? Pero eh, tiene todo relación, ya claramente, obviamente, dependiendo del sistema en como yo lo esté escribiendo, va a ser la forma en como yo voy a entrar el código,
¿ya? Pero lo importante es que nosotros nos enfoquemos solamente en la primera columna y en la representación que ésta ocupa, ¿ya? Entonces, así mismo como en clave Morse, cada letra, y ojo, acá sí hay diferencia entre mayúscula y minúscula, va a tener su código binario, ¿ya? Si se fijan, la diferencia entre mayúscula y minúscula es el tercer dígito, ¿ya? En donde cuando es cero va a ser mayúscula y cuando es uno va a ser minúscula, ¿ya? Entonces, eso va a darle un valor, ¿cierto? A lo que nosotros queremos representar. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? En este archivo de Wikipedia, todos la información como relevante sobre los caracteres imprimibles, sobre los que no se pueden imprimir, sobre la historia, una vista general, ¿cierto? De lo que es este código. Bien, entonces acá nosotros podemos orientarnos un poquito más y podemos después dar una vista más clara como para poder responder esa pregunta y ustedes obviamente buscar enterarse más de cómo usan esta información los computadores, o sea, cómo usan estos datos los computadores para poder entregar información. ¿Ya? Entonces, eso es como lo importante, ¿cierto? Que tenemos que ver hoy. ¿Ya? Ahora, vamos a adentrarnos un poquito más, ¿ya? Para, para avanzar, ¿cierto? A la siguiente página y nos vamos a encontrar con otras preguntas que hace referencia a ¿por qué se dice que los computadores solo manejan secuencias basadas en los números ceros y unos? ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Y tiene que ser solo unos y ceros? Bueno, y la verdad es que con lo que averiguamos anteriormente ya tenemos esa respuesta casi contestada, ¿cierto? O sea, el sistema que utiliza el computador basados en ceros y unos es el sistema ASCII, ¿cierto? Y tiene que ser solo y uno, ¿cierto? Porque es la forma en cómo el computador descifra lo que nosotros queremos representar, ¿ya? Ahora, em, estos sistemas, ¿cierto? Se basaban en bits, ¿ya? Si ustedes se fijan, todo en nuestro computador está relacionado, bueno, en este caso en bytes, ya porque ya estamos con máquinas más avanzadas, pero antiguamente se trabajaban en bits, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre bit y byte? Está en que un byte es igual a 8 bits, ¿ya? Ahora, ¿por qué 8 bits y no 7 como se trabaja en el código AXI? ¿Ya? Básicamente porque se necesitó ampliar a un bit más por la cantidad de por la complejidad de datos que se iban a generar después. Entonces quisieron dejar un bit más como seguro, ya llamémoslo así, como una, a ver, ¿cómo decirlo? Como, como para asegurarse de que después no le falte ningún espacio, ya, porque ellos sabían que con los 7 estaban como justos. Entonces, ¿qué pasa si alguien creaba algo extra? Dejaron este de reserva, ¿cierto? Este octavo bit y el conjunto de esos 8 bits se convirtió en un byte, ¿ya? Y asimismo, los computadores ya no trabajaron en bits, sino que trabajaron en bytes. Primero habían computadores de 8 bytes, 16 bytes, habían memorias RAM de 32 bytes, que para algunos quizás va a ser como extraño, porque ahora las memorias RAM tienen 16 gigas, 8 gigas la más chica, entonces imagínense la diferencia que había hace 20 años, ¿ya? Con lo que hay ahora. O sea, esto ha crecido exponencialmente y la tecnología avanza día a día. O sea, el que se compra un computador hoy día, ya mañana ya va a estar obsoleto porque salió uno mejor. Entonces, y eso claramente se ha ido incrementando año a año, ya mes a mes, día a día, en las distintas tecnologías. Bueno, y nuevas tecnologías van avanzando, ya, pero todo, ¿cierto? Se basa en este código, ¿cierto? En este código AXI que para nosotros nos va a ayudar a ver otra visión de
de nuestro concepto de programación, ¿ya? De hecho, todo lo que trabajemos más adelante va a tener sus raíces en este código, pero obviamente como la idea, ¿cierto?, de nosotros, eh, el objetivo de esto es trabajar con este pensamiento computacional. Ya obviamente cuando ustedes estén en la universidad y vean algo relacionado con lo que es programación, ahí sí lo van a tener que hacer utilizando estos códigos de manera más específica, ¿cierto? Eh, más dinámica en lo que es la utilización. ¿Ya? Y em, ¿por qué tienen que ser solamente uno y cero? Porque es la orden más concreta que uno le puede dar al computador, ¿ya? Por ejemplo, uno cuando tiene, y esa es como una analogía que siempre se hace, cuando uno tiene una ampolleta y tiene un interruptor, llamémoslo un interruptor normal, ¿ya? Cuando uno enciende el interruptor, la ampolleta se enciende. Cuando el interruptor se apaga, el interruptor se apaga. O sea, estamos hablando de prendido, apagado, uno y cero. No hay más. Ya, obviamente yo sé que quizá alguno va a decir, pero profe, ¿qué pasa con las luces que se regula la luminosidad y se ve un poquito más bajita la luz, más tenue, más brillante? Bueno, no, eso ya es otra cosa. O es la luz apagada o la luz prendida. ¿Ya? Entonces, en esa relación es que el computador tiene un sí o un no. ¿Ya? Así como nosotros veíamos el cuadrito, ¿cierto? El cuadrito está pintado o no está pintado. No hay otra opción. Ya no lo vamos a pintar a medias. Entonces el computador es lo mismo, es súper concreto. Ya el computador le dice, esto es blanco y es blanco, o esto es negro y es negro. Ya el computador no entiende de otra forma. Ya uno no le pueden decir, decide tú qué color es. No, uno le tiene que decir concretamente, yo quiero esto. Entonces por eso tiene que ser 0 y 1. ¿Ya? Y obviamente la secuencia basada en 0 y 1 va a llevar a cabo, ¿cierto?, a que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades. ¿Ya? Y entonces nosotros, acá abajito, en la letra D, como para poder terminar, ¿cierto?, la actividad por hoy, tenemos que desarrollar lo siguiente. Y vamos a utilizar esta representación que tenemos, ¿ya? De 7 bits, ¿ya? Acá la de 8 va uno más a la izquierda, en donde la vamos a utilizar para representar pintando la palabra hola en lenguaje ASCII, ¿ya? Em, y para ello, ¿cierto? Nosotros vamos a buscar, ¿cierto?, cuál era la letra que nosotros estamos buscando y vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a ir pintando lo que corresponde. Bien, entonces para eso yo aquí tengo, perdón, las hojitas en nuestra guía para poder ir pintando encima y vamos a seleccionar los colores correspondientes a nuestro... De hecho, yo creo que lo vamos a hacer con destacador. Pero yo creo que el destacador va a ser más fácil poder hacer, porque con el lápiz va a ser muy difícil, o sea, más tedioso en realidad el tema de pintar. Y entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer acá? Primero van a tener que seleccionar, bueno, justamente quedó, espera un poquitito, vamos a poner aquí, ahí está, la palabra hola, ¿ya? Y para ello vamos a ocupar amarillo y vamos a ocupar negro, ¿ya? Entonces vamos a ocupar amarillo y vamos a ocupar negro, vamos al amarillo, perfecto, súper. Ya, entonces vamos a tener que buscar cómo se dice la palabra hola. Buscamos, ¿cierto?, dónde está la H, y la H es prendido, apagado, apagado, prendido, apagado, apagado, apagado. Entonces nosotros vamos a tener que, vámonos acá, vamos a tener que pintamos uno, apagamos, apagamos, pintamos otro, y los otros tres están apagados. Bien, entonces aquí nosotros después con otro color seleccionamos y colocamos los que corresponden al apagado. Vamos a seleccionar ahí sí. Y así nosotros vamos a generar nuestra palabra utilizando nuestro código ASCII. ¿Ya? Ahora, sigamos con el letrado.
La letra O, aprovechemos que tenemos el colorcito ahí, es amarillo, negro, negro, amarillo, 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 amarillo. Entonces vamos a pintar primeramente con el gris, porque no encontré otro más oscurito acá, y luego vamos a pintar con, o destacar más que nada, con amarillo. Y vamos a dejar expresada esta palabra. Ya, tenemos la H y la O. Nos falta la L y la A. La L vemos que es amarillo, negro, negro, amarillo, amarillo, negro, negro. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el amarillo, tenemos amarillo hasta acá y no, me equivoqué. Amarillo hasta acá. Y ahora sí, tengo el gris. Vamos a tener todo esto. Vamos a tener todo esto. Ahí sí. Tenemos la L. Y por último, nos faltaría la letra A. Y la letra A va a ser, ¿cierto? La que va a llegar hasta acá. Y finalmente resaltamos, ¿cierto? Y pintamos, perdón, pintamos con amarillo esto y esto. Y ahí tendríamos, ¿cierto? Nuestra representación en ASCII, ¿cierto? De nuestra palabra hola. Obviamente, si ustedes observan dibujar, ¿cierto? La palabra hola en este formato, la verdad es que es bastante complicado, ¿cierto? Es bastante lento, ¿ya? Es mucho más fácil escribir hola, ¿ya? Eh, y yo diría que es más lento que en Morse, ¿ya? Porque asociar estas palabras, las letras, vamos a tener no 3 ni 4 ni 5 símbolos, sino que vamos a tener 7 8. ¿Ya? Entonces, por esa razón, comenzamos a ampliar, ¿cierto?, nuestro concepto de, de programación y empezamos a trabajar, claro, con la base de este vocabulario nuevo, de este sistema que a nosotros nos permite entregar la información al computador, ya este sistema de datos, ya porque aquí lo que nosotros tenemos acá dibujado son datos, ya tenemos el dato de la H, tenemos el dato de la O, el dato de la L, el dato de la A, que en conjunto genera un saludo, hola, ya, pero la idea es que nosotros podamos obviamente tener el conocimiento de que esto existe y llevarlo obviamente a cabo después, obviamente con la programación que nosotros vamos a ir generando ya para las próximas quincenas. Bien, entonces hoy vamos a llegar hasta acá